Pero el doctor al abrir se da cuenta que la niña por dentro estaba destrozada. Y ahí yo dije, Dios, no me podés quitar otro hijo más. La llevamos a la clínica en el estado crítico. Sí. Yo dije, yo me voy a ir a la clínica con vos o sin vos. Que estuvo en ayuno prácticamente 10 días. Lo único que me puedo ocupar es de hoy. ¿De qué va a pasar hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer para que ella esté bien hoy? ¿Qué pasó con Nati el 2025? Mi hija ingirió 26 imanes que venían en un juguetito, que venía en forma de dado, que no eran de ella, eran de mi otro hijo. Y los imanes se separaban entre sí y ella se fue metiendo uno por uno en el transcurso de varios días. Nosotros no sabíamos de esto. Nos enteramos en la clínica cuando le hacen la radiografía y vemos los 26 imanes unidos en el intestino de mi hija, ocasionando una obstrucción. Y Perdón que te interrumpa. ¿No te diste cuenta? No, o sea, no sabíamos. Ella estaba con una cuidadora, tenía una niñera que tendría que haber estado con ella en todo momento. Y yo trabajaba y la niña iba metiéndose los imanes y a la niñera le parecía que no era peligroso porque iban a salir. ¿Sabía? Dijo que en algún momento habían salido un par, de eso nos enteramos tiempo después. El asunto es que llegó un momento en el que no salió y uno se fue juntando con otro, con otro, con otro, hasta que se juntaron 26 imanes. Y cuando ingresa mi hija a la clínica, ya con un cuadro bastante complicado de obstrucción, entra a la cirugía inicialmente con la intención de simplemente sacar los imanes vía laparoscópica, pero el doctor al abrir se da cuenta que la niña por dentro estaba destrozada. El intestino tenía 18 perforaciones. Y la idea inicial iba a ser hacerle una resección porque ella tenía 50 centímetros de intestino dañado. Pero Dios obró en las manos del médico que atendió a mi hija, que es un ángel y lo tengo en todas mis oraciones siempre. Y el doctor se tomó el trabajo de repararle el intestino a mi hija. Fue una cirugía muy larga. Y bueno, sale de cirugía, las probabilidades eran muy pocas, más que todo por la infección que estaba ya dentro de su organismo. Y fueron días bastante críticos después, porque había incluso una discrepancia entre el médico cirujano y el médico de terapia intensiva. Le hacen unos estudios y mi hija sale con septicemia. Y cuando uno le dicen septicemia, para nosotros fue prácticamente casi que una sentencia de muerte. Y ahí yo dije, Dios, no me podés quitar otro hijo más. No, ¿yo qué te hice? Ya yo no. O sea, yo me ponía a pensar, ¿yo a quién le he hecho tanto daño? Digamos, ¿no? ¿Y por qué con una niña tan pequeñita? Porque ella tenía 4 añitos. Y los médicos había una discrepancia entre que si había que volver a operarla otra vez a mi hija o esperar. Se le metió sangre, plasma, más antibióticos. Y todo esto en una niña autista que no entiende lo que le pasa, que es más, ni siquiera se quejaba de dolor. Sí, de eso quería preguntar. La llevamos a la clínica en el estado crítico. Sí. Pero nunca no. Ella Nos avisó ella no tiene las posibilidades de expresarte, me duele aquí. que es propio de Es propio de ella. Ajá, ella puede llorar porque le quites un juguete, pero no va a llorar si le duele algo. No te va a decir, mamá, me duele aquí. Ella puede llorar porque no le das algo, pero no va a llorar porque le duele. No porque no lo sienta necesariamente, pero porque no sabe expresarlo.
Entonces ella en ningún momento decía, mamá, me duele. Ella entró a la clínica porque no paraba de vomitar. Solo por eso. Y Ya estaba incluso botando bilis. claro, ella vomitó, esto fue que ella vomitó, empezó a vomitar y yo la veía a la niña que estaba como decaída. Y me acuerdo todavía, me dijiste, es una infección intestinal, dale Bacterol. Y yo por dentro sentía que algo no estaba bien. Y yo dije, yo me voy a ir a la clínica con vos o sin vos. Y me la llevo a mi hija. Y para cuando llegamos a emergencia y vemos esa radiografía que parece de mentira, Pensábamos que era una manilla. parecía una manilla. Entonces, ella nunca manifestó dolor. Hasta el día de hoy, ella no manifiesta dolor. Ella no te va a decir nunca me duele aquí, nada. Uno tiene que aprender a leerla, a leerle las señales. Porque hasta eso uno tiene que aprender a leer a su hijo. Como no te puede decir, uno hasta tiene que aprender otro lenguaje. No podés dejarla sola nunca. No, no podés, porque representa un peligro para sí misma. Porque ella no se va a comer la verdura, pero se puede comer el fierro. La importancia de, de la cuidadora, ¿no? Exactamente. Quiere formar que lo hicimos, pero no tenemos el control en la persona que es. O sea, al mínimo descuido y pasa una desgracia. Y pasó. Y pasó. ¿Cómo cambió tu vida después de eso? ¿Y cómo cambió la vida de Natalia después de ese accidente? Bueno, fue terrible porque después de que finalmente me dicen, ok, su hija va a vivir con el intestino destrozado, nos dijeron lo que ella tiene es una condición que en cualquier momento el intestino puede cicatrizar por dentro a tal grado que puede obstruirse nuevamente. Y es muy común en pacientes con perforaciones intestinales que en el transcurso del tiempo esa cicatrización bloquee el mismo intestino, se obstruye y tenga que entrar nuevamente a quirófano. Entonces usted tiene que estar atenta si a la niña le duele, si la niña le da fiebre, si la niña vomita, si la niña no evacúa. Todo el tiempo tiene que estar pendiente si algo le pasa, porque cualquiera puede ser señal de que esté obstruida y tiene que ir directo a la clínica. Y esa es la vida de mi hija a partir de ese momento. O sea, la vida de Natalia está condicionada por el resto de su vida. Todo el tiempo hay que estar pendiente de si ella no tiene algún síntoma que pueda indicar una obstrucción. Entonces, todos los días hay que estar pendientes de evacuó, le duele, está hinchada, vomitó, le dio fiebre, todo el tiempo, para el resto de su vida. La alimentación es diferente, ha sido monetaria también. Bueno, a raíz de que ella sale de este cuadro súper peligroso y bueno, queda viva, gracias a Dios, logra salir de todo esto con una valentía impresionante, porque la chica con todo lo que tenía una fortaleza que pocas veces se ve. Es una niña que estuvo en ayuno prácticamente 10 días sin comer ni tomar nada, todo era por suero. Y ella fuerte, ella súper concentrada en curarse, era una cosa de otro mundo verla, que ella estaba enfocada en curarse, no podía hablar, pero uno la podía sentir. Ahí fue donde me di cuenta y dije, mi hija es muy especial, pero no necesariamente por su autismo, sino por la fortaleza que ella demostró en ese momento. Y después de eso, empezó a tener problemas para evacuar. Entonces, Tienes propio lo que- que por lo general es propio del autismo, pero ella no lo tenía, lo empezó a tener después de la cirugía. Entonces, después de hacerle los estudios que se le hicieron, encontramos que efectivamente mi hija, como la mayoría de los niños autistas, tienen un intestino permeable. Y esto implica que su intestino
no filtra como debería filtrar las toxinas en el cuerpo. Porque un intestino debería ser permeable, es decir, que no pase lo que no tenga que pasar. Y en el caso de ellos es como si tuvieran grietas en sus intestinos, como huequitos o grietas, heriditas. Entonces, tiene que tener una alimentación especial para no inflamar más ese intestino. Y el cerebro. Por supuesto, porque hay una conexión muy directa intestino-cerebro. A partir del accidente de Nati, yo como tu esposo he visto que te has entrado de lleno a estudiar, ¿no? A meterme metido. Hoy, ¿cómo son tus días como padre? En un día regular, mi hija se levanta temprano en la mañana y en cuestión de 20 minutos ella ya puso su cuarto patas para arriba, porque ella es muy inquieta. Entonces no puede pasar mucho tiempo hasta que alguien entre a su cuarto a cambiarla, vestirla, lavarle los dientes, desayunar. Su desayuno tiene que ser dentro de su dieta especial que ella tiene que recibir, que tiene que ser una dieta antiinflamatoria. Entonces, ella desayuna y la llevo a la guardería. Natalia no está escolarizada todavía, a pesar de su edad, ¿no? Hace poco recién dejó los pañales y bueno, la dejo en la guardería, ella está en las mañanas ahí. La recojo al mediodía, él viene, almuerza y en las tardes nos vamos a la terapia. Está ahí en su terapia, vuelve, juega, se mete a la piscina, se hace calor, cena. Su rutina es esa. Esa es la rutina en general que ella tiene. ¿Qué has aprendido vos del autismo? A ser más fuerte, a vivir el presente. Básicamente te enseña a estar presente, porque no te podés enfocar en el futuro. En el momento en el que dejas que tu mente vuele un poquito más allá, te destroza. Inicialmente me pasaba eso. Yo me daban unos ataques de pánico terribles en pensar qué va a pasar cuando yo me muera y no haya quien cuide a Natalia, o a quién se la voy a dejar, o cuál de sus hermanos se va a hacer cargo, o capaz ninguno, qué va a hacer de mi hija. Esas cosas pensaba y no había respuesta. Entonces, lo que aprendí fue a que no me puedo ocupar en este momento de lo que no ha pasado. Lo único que me puedo ocupar es de hoy, de qué va a pasar hoy, qué voy a hacer hoy y qué es lo mejor que puedo hacer para que ella esté bien hoy. No puedo ponerme a pensar en el mañana, eso es oficio de Dios. Mi oficio es hoy. Entonces el estar presente es algo que me ha enseñado y en realidad creo que aplica para todo, ¿no? Porque siempre andamos pensando ansiosamente en el futuro, anticipándonos desgracias o anticipándonos eventos que capaz ni siquiera ocurren. Y es eso, el estar presente es una lección que me ha enseñado y que creo que es algo que todos deberíamos aprender a hacer, estar presentes. Y otra cosa que me ha enseñado es a que uno es más fuerte de lo que uno cree. Yo antes de embarazarme decía, yo no estoy capacitada para tener un hijo autista. Y en realidad no tenés otra opción. La vida te coloca la prueba y te toca levantarte. Te toca levantarte y aprender a ser fuerte y vamos, ¿qué viene después? ¿Te permitís cansar, frustrarte? Cosas que nos llegan a todos. Sí. Claro, Era la toalla. claro, por supuesto, claro. Todos se cansan, todos necesitan un descanso. En el caso mío, yo
tenía una vida un poquito más agitada porque yo tenía mi trabajo, tenía mis hijos, tenía a Natalia, mi trabajo era demandante, bueno, mi trabajo implicaba lidiar con los problemas de otras personas. Entonces, los problemas de otras personas, más los problemas míos, más mi hija, más mi hijo, más vos, más todo, y ya era un ritmo que ya no podía llevar, digamos, ¿no? Entonces llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión de decir, ok, ¿qué está primero? Y ahora vivo una vida mucho más tranquila y desde ahí puedo atender mejor las necesidades de mis hijos. Te puedo hacer una pregunta muy personal. ¿De dónde sacas tantas fuerzas? Eh, Dios, solamente Dios, para no soltarte la mano, porque somos más fuertes de lo que creemos. Y además, cuando lo ves en los ojos de tu hijo, yo decía, si mi hija ha podido sobrevivir lo que sobrevivió sin quejarse, sin, porque ni siquiera se quejaba, sin quejarse. Y yo me voy a quejar por estito, digamos. ¿Por qué? ¿Qué me impide? Tengo todo, no me hace falta nada, digamos, ¿no? A veces sí te hace falta un descanso, por supuesto, pero después todo, estás, la vida te pone el camino y uno sigue. Nos dio una lección de fortaleza, Natalia. Sí, por supuesto. No se vale también. No te puedes rendir. Pues si ella no se rinde, vos no te puedes rendir.